Estamos en San José. De nuevo nos encontramos con otra señora Nove Buglé. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Marta. Mucho gusto. Es que, bueno, me gustaría preguntarle ciertas cosas. ¿De dónde viene? Chiriquí. De Chiriquí. ¿De qué parte? ¿Cómo se llama su comarca? La región. David. Allá, ¿hace cuánto vino? 3 semanas. 3 semanas. ¿Por qué viene a Costa Rica? Pues viene a buscar ayuda. ¿Ayuda? ¿Plata? Sí, ¿Dinero? plata. Para que nosotros lleva allá, para comer comida, café, arroz, comida para comprar eso. ¿Ustedes allá siembran? Sí. Siembran de arroz, maíz, pero no resulta. Sí, me estaban contando que tienen que comprar los agroquímicos, los químicos para las plagas. ¿Cuánto cuestan? Muy caro. Sí, entonces ustedes empiezan a sembrar la tierra, no sirve. ¿Y en qué otra cosa pueden trabajar? Está quemando montes, sí. Y arroz no arroz está así, está troleando, no sirve nada. Y maíz también, frijoles de palo, no queda bien. Está sembrando, pero no sirve. Entonces, usted si le pudiera pedir algo al gobierno, ¿no? ¿Qué le pide? Pero la gente no ayuda. Bueno, pero si usted le pudiera pedir algo, ¿qué le pediría? Nosotros que estamos sembrando, pide ayuda, que no quiera ayudar a nosotros. ¿A quién le pediste ayuda? El Gobran, pues, el Gobran. ¿A quién? El Gobran allá de nosotros. ¿Sí? ¿Hay alguna persona, el nombre? Sí, ¿Cómo se llama? El representante. ¿Cómo se llama el representante? Es varios, ese nombre. El representante que... como así acá esto es lo mismo, allá también, pero no lo ayudan. ¿Cómo se llama ese representante? Representante que no sé el nombre. ¿No sabes el nombre? Sí. ¿Nunca has sabido el nombre de esa persona? Nada, pero olvida eso. ¿Se te olvidó? Sí. ¿Y a dónde fuiste a pedirle ayuda a esta persona? ¿A dónde? En David mismo, pues. ¿En David? Sí. ¿En una oficina? Ah, sí, oficina. Pero él es Nove Buglé. Sí, el Buglé, sí. ¿Y qué le fuiste a pedir? ¿Qué pediste? No, nosotros mismos tenemos que andar acá. Él no manda, pero nosotros mismos andamos. Yo sé, pero cuando vos fuiste a él a pedirle, ¿qué le pediste? Pidiste plata, pero no lo da. ¿Plata para qué? Para comer y para trabajar también. Y entonces, ¿para trabajar en qué? Para trabajar con maíz, arroz, así como... ¿Para sembrar? Ajá, para sembrar y para comer también. Porque nosotros somos pobres, ¿no? Por eso nosotros quiere para trabajar y para comer. Y... ¿Qué más están haciendo los muchachos, allá los jóvenes? ¿Qué hacen los jóvenes? Los jóvenes así haciendo con maizal y arrozal. Sí. ¿Y qué más hacen? Nada más. ¿Y las artesanías? No, ese nosotros no hacemos. Ya casi no. Hay muchos hacen, pero nosotros no hacemos. Vos nada más te dedicas a la siembra. Nada más siembra. Sí. ¿Y crías chanchos o gallinas? Así para comer sí está criando. Para comer así, para gato pues. Sepa, están cuidando eso. Lo que pasa, a mí me han dicho que hay unas personas en la comarca que tienen más dinero que otras. Sí, pero ese otro, nosotros no. Hay varios pero nosotros anda así, sin nada. ¿Y cómo está el agua? Allá, el problema del agua, ¿hay problemas o...? Yo creo que está así, está lloviendo allá. ¿Y tienen buena agua, o sea, para tomar? Sí, agua sí tiene. Muy buena. Por dicha, tienen que cuidarla. Y
Bueno, yo ya sabes, yo estoy aquí para ayudarles en lo que necesiten y toda esta información yo estoy transmitiéndola por internet o por la televisión, digamos, así decirlo, y la gente la está viendo en las computadoras y la gente está entendiendo que ustedes les están pasando cosas y espero que este mensaje llegue a sus gobernantes, que son los primeros que tienen que ayudarles a ustedes para que ya no vengan más aquí a pedir colaboración, porque desde allá tienen que ver cómo ayudarles y cómo ustedes se pueden organizar para poder ganar un poco de dinero, ¿verdad? Hay otras señoras no de Buglé que estaban un poco pues como enojadas porque decían que a ellas no les gusta que ustedes vengan aquí a pedir en las calles. Bueno, yo no este año yo no vengo, pero un rato yo vengo a ver, no hay cada día en Arun, hasta yo estoy aquí. Otros sí vienen cada día, sí, verdad, pero yo no, yo vengo a una vez, yo vengo, después otro año yo vengo, eso no es una característica, yo vengo aquí. Sí, pero aquí hay que ver cómo ayudarle hay que ver cómo conseguir que sus gobernantes se preocupen por ayudarles, porque esos son los que tienen que ver cómo ayudar a sus problemas. Y ustedes las mujeres reunirse un poco, unirse, ¿verdad? Para que ya esa fuerza de unión, todas juntas luchando, ¿verdad? Para que ya no estén más aquí en la calle, porque como hablábamos con otra señora, ¿qué va a pasar, digamos, los niños que piensan tal vez que estén aquí ustedes pidiendo también? Los niños van a creer que también ellos tienen que venir a pedir y eso no queremos, o sea... No, niño no viene aquí, yo es que viene, no, el niño, el bebé no viene aquí, voluntad, pues una madre mía que trae el bebé aquí, no hay que, un niño no anda solito, pero yo ando solito, yo sí, bueno, yo sé ya que, como se está hablando aquí, yo sé, yo no cargo nada, niño. Sí. Bueno, son libres, ¿no? De estar donde quiera, sí. Y si el mismo gobierno... Bueno, que Dios está conmigo también. Yo estoy creyendo en Dios, yo estoy Dios también. Dios anda conmigo también. Claro. Y ustedes son personas muy lindas, muy buenas. Están acá por una razón y la razón es que necesitan en este momento algo de dinero para poder comprar comida, como dice usted, o sea, es para comprar comida, nada más. Muy bien, madre, le agradezco mucho este momento y le vamos a mandar este mensaje a la cacique. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego.